Por lo tanto, las únicas raíces que va a tener el polinomio son menos 5, 2 y 4. Y escribimos la respuesta, que el conjunto de las raíces está formado por menos 5, el 2 y el 4. Y ahí termina la parte A. Luego la parte B nos dice que estudiemos el signo de f de x, o sea, de las imágenes. Para estudiar el signo de las imágenes, tenemos que tener en cuenta que necesitamos las raíces del polinomio, que ya las tenemos en la parte anterior, ¿sí? Y además necesitamos el signo del coeficiente principal, ¿tá? Entonces, el procedimiento era, vamos a hacer el signo de f de x, las imágenes de la función, vamos a trazar esta línea, ¿sí? Está direccionada, esto representaría el eje de las x, ¿sí? En este eje voy a marcar, ubicar las raíces, menos 5, ¿sí? Después el 2, ¿sí? Y el 4, ¿no? Voy a hacer una representación de las raíces. Tenemos que tener en cuenta la imagen de cada raíz, ¿sí? Voy a poner acá arriba, la imagen de cada raíz es 0, por definición de raíz, ¿sí? Entonces, la imagen de cada raíz es 0. Ahora, necesito el signo del coeficiente principal, que si recordamos la expresión analítica de la función, teníamos que el coeficiente principal es menos 4, porque esta expresión estaba dada por la descomposición factorial. Entonces, ya sabemos que la descomposición factorial, como este polinomio es de tercer grado y tiene tres raíces diferentes y reales, entonces la descomposición factorial se escribe como el coeficiente principal por x menos la primera raíz, por x menos la segunda raíz, por x menos la tercera raíz, ¿sí? Entonces, a lo que vamos es que este es el coeficiente principal, y es menos 4. ¿Ah? Entonces, para hacer el signo, empezamos por el lado de la derecha, ¿sí? Porque para valores muy grandes de x, esta función polinómica de tercer grado va a tener signo negativo. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal va a tener más peso que todos los otros, el término de mayor grado, perdón, va a tener más peso que todos los otros términos cuando x toma valores significativamente grandes. ¿Ah? A lo que vamos es que empiezo poniendo el signo por la derecha, con menos, después 4 es una raíz simple, o sea que la función cambia de signo y pasa de tener signo negativo a positivo. 2 es otra raíz simple, pasa a tener signo positivo a tener signo negativo. ¿Sí? Menos 5 es otra raíz simple y pasa a tener de signo negativo a tener signo positivo. ¿Sí? Y continúa con signo positivo. Entonces, allí tengo el signo de la función. Y hasta ahí llega esa parte, el estudio del signo. Bueno, ahora pasamos a la parte C, que nos pide hallar la ordenada en el origen, ¿sí? Para eso tenemos que recordar visualmente, tenemos que identificar el punto de corte de un gráfico con el eje de las ordenadas, es decir, el eje Y. Vamos a razonar en base a un gráfico cualquiera, ¿sí? El trazado de gráfico que está en verde ahí es un gráfico cualquiera de una función, ¿sí? Que no viene el caso. Ahora, lo que queremos ver es cuál es el corte del gráfico con el eje Y, ¿sí? Que es este punto. ¿Ah? Entonces, ese punto, lo que queremos ver, cuál es la ordenada de ese punto, ¿sí? Entonces, vamos a identificar que este punto tiene un valor de x, ¿sí? Que es 0, ¿ah? Y un valor de y, que es este mismo punto, este valor. ¿Ah? Entonces, recordemos siempre que cuando yo tengo un punto cualquiera del gráfico, vamos a suponer este punto P, ¿sí? Puedo identificar la ordenada, la coordenada que es abscisa, que es el valor de x, y la imagen de x es f de x para un punto genérico del gráfico, ¿sí? En particular, para este punto, que es el corte del gráfico con el eje Y,
lo que tenemos es que el valor que toma acá, vamos a suponer que en este eje Y, el valor que está ahí es 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sea ahí? Que la ordenada en el origen es 3, es decir, la imagen del valor 0, ¿ah? Cuando x vale 0, la imagen es 3. ¿Sí? Y esa es la ordenada del origen. ¿Ah? Si quiero representar las coordenadas de este punto, bueno, y a ese punto le llamamos, supóngase, h. Yo sé que h tiene coordenadas x0 y la y es 3. ¿Sí? Y esta segunda coordenada, es decir, el valor de la ordenada, es lo que se le llama la ordenada en el origen. ¿Ah? Entonces, ¿cómo puedo encontrar la ordenada del origen? Haciendo con la función la imagen de 0. ¿Sí? Eso es cuando tengo la expresión. Si yo quiero la gráfica, identifico este punto. Y ya identifico qué valor ahí está en el eje Y y marco la ordenada del origen. ¿Sí? Por lo tanto, para hallar la ordenada del origen, vamos a hallar la imagen de 0, dijimos, f de 0. ¿Sí? Que es el valor numérico de la función f cuando x vale 0. Entonces, para eso vamos a usar la expresión de la función que teníamos por su descomposición factorial. ¿Sí? Y vamos a tomar esa expresión y vamos a sustituir x por 0. 0 más 5 por 0 menos 2 por 0 menos 4. ¿Sí? Y ahora procedemos a hacer todos los cálculos. ¿Ah? Menos 4, vamos a resolver primero los cálculos que están entre paréntesis, que tienen prioridad en este caso porque están entre paréntesis. 0 más 5, 5. 0 menos 2, menos 2. 0 menos 4 es menos 4. ¿Sí? No debo perder de vista que todos estos que aparecen aquí, que estoy marcando, son factores en una multiplicación. Entonces, los tengo que multiplicar después. Luego f de 0 es igual 5 por 4, 20. Como tiene distintos signos me queda menos 20. Después, por menos 2, por menos 4. ¿Sí? Después, menos 20 por menos 2 va a ser 40, positivo. Y 40 por 4, ¿ah? Va a ser 160, ¿sí? Con signo negativo. Porque es más 40 por menos 4. ¿Sí? Entonces, f de 0 va a ser menos 160. ¿Sí? Es decir, la ordenada del origen va a ser menos 160. Y ahí ya está el cálculo hecho. Bueno, ahora nos toca hacer la última parte, que sería hacer un bosquejo del gráfico de la función f. ¿Ah? Para eso vamos a dibujar un sistema de coordenadas. ¿Sí? Vamos a graduar el eje X. ¿Sí? Acá tengo un bosquejo. ¿Sí? Por eso lo hacemos mano alzada. Entonces, valores de X son, ¿sí? 1, 2, 3. Vamos a marcar el 2. 4. ¿Sí? Menos 5. ¿Sí? Entonces, para hacer el bosquejo, marcamos las raíces. Entonces, ¿cuánto es la imagen de 4? Si 4 es la raíz, la imagen es 0. Entonces, el gráfico va a pasar por este punto, por el punto 4, 0. ¿Sí? Lo mismo 2. 2 es raíz, entonces el gráfico va a pasar por el punto 2, 0. Y menos 5 es raíz, entonces el gráfico de la función va a pasar por el punto menos 5, 0. ¿Está? Después, ¿qué otra información tenemos para el gráfico? La ordenada en el origen. ¿Sí? La ordenada en el origen dijimos que era la imagen de 0. ¿Ah? Y nos había dado menos 160. ¿Sí? Entonces, acá está el origen, ¿sí? Y el valor de x que corresponde a 0. Ahora, la imagen es menos 160. Entonces, vamos, evidentemente, esto no es preciso, ¿sí? Ahí estaría menos 160. Entonces, el corte del gráfico en el eje Y
va a ser en el punto 160, 0, menos 160. Esas son las coordenadas. ¿Ah? Ahora, también tenemos que tener en cuenta el signo de la función. ¿Sí? Habíamos recordado que a la derecha de 4, si miramos el estudio del signo, a la derecha de 4, la función tenía signo negativo, porque el coeficiente principal era negativo. Entonces, cuando hagamos el gráfico, la curva de la función va a venir por debajo del eje X, ¿sí? Pasa por el punto 4, 0, después tiene que pasar por este punto 2, 0, porque es otra raíz, ¿sí? Después pasa por este punto, que es la intersección del eje Y, y después va a pasar por la otra raíz. Lo que sí no tenemos precisión para trazar es los máximos y mínimos de esta función, ¿sí? Porque no es algo que nos corresponda estudiar en este curso. Entonces vamos a hacer el gráfico. El bosquejo del gráfico. Bueno, tiene que pasar exactamente por todas las raíces, ¿sí? Y ese es el bosquejo de gráfico de la función. Ya recordamos que este mínimo relativo y este máximo relativo no sabemos exactamente dónde son, en qué valores, ni en qué valores se toman, ¿sí? Porque no nos corresponde estudiar en este curso. Lo que está con rojo es el bosquejo del gráfico de la función f, ¿sí? Y los datos que necesitamos, ¿sí?, en general, que nos sirven para representar el gráfico de esta función, son las raíces, que en este caso tenemos tres raíces reales distintas, y la ordenada en el origen, ¿sí? Y el signo, en general, también ayuda para hacernos una idea del gráfico, ¿no? Bueno, ahora nos toca hacer la última parte, que es la parte E, que sería calcular f de 3. Perdón, ahí corregimos y nos pedía calcular f de 3, porque estábamos trabajando con la función f, ¿sí? Entonces, para calcular f de 3 me está pidiendo la imagen de la función f, ¿sí?, para el valor 3. Es decir, si x vale 3, ¿cuál es el correspondiente de ese valor? Lo que hacemos es tomar la expresión de la función, la recordamos, ¿sí? Y vamos a sustituir x por 3, ¿ah?, para calcular la imagen, ¿ah? Utilizamos la expresión factorizada y sustituimos, en vez de x ponemos 3. Va a quedar 3 más 5 por 3 menos 2 por 3 menos 4, ¿sí? Ahora tenemos que hacer los cálculos para ver cuánto es la imagen, ¿sí? f de 3, ¿sí? Recordamos que las cuentas que están entre paréntesis tienen prioridad, entonces queda menos 4, 3 más 5, 8, por 3 menos 2, 1, por 3 menos 4, menos 1, ¿sí? F de 3 es igual. Y ahora vamos multiplicando. Menos 4 por 8 da 32, ¿sí? Como tiene distinto signo, sería menos 32, ¿no? Menos 32 por 1 es menos 32, y menos 32 por menos 1 es más 32. Y esa sería la imagen de 3, ¿sí? Es positiva y el valor absoluto es 32. Y ahí estaría la respuesta de la última parte, que es la parte E. Bueno, aquí termina el ejercicio. Y es fundamental este tipo de ejercicio es volverlo a hacer y practicar bastante, porque si no, nunca se va a poder hacer correctamente en las pruebas. Hay que ejercitar varias veces.